Trifulca del 25 de enero de 2026, tras la victoria del Real Madrid en la Cerámica ante el Villarreal por 0-2 en un grandísimo partido, por lo menos a inicio yo, del Real Madrid. Muy competido, 90 minutos muy buenos, ahora los vamos a analizar. Hoy con Fernando Tavero, Eloy Lecina y ahora en un ratito va a entrar Alejandro Ruiz. Así que para las chicas que estáis solo por Alejandro, que sepáis que en nada estarán por aquí con nosotros. Como siempre os voy a pedir 3 cositas que son muy sencillas. La gente que nos está viendo desde Twitch, darle a seguir al canal, si no lo seguís, evidentemente, y si alguno puede dejar, como han hecho, hoy veo a mi ojo, cuidado, que me han dejado 2 suscripciones, José Luis Corbacho y Juanito Vicaria, gracias de corazón por esas suscripciones que os habéis dejado en Twitch, pues eso, lo podéis hacer. Y la gente desde YouTube, como siempre os pido, darle a like al vídeo, suscribir al canal a los que no estéis suscritos, que eso es gratuito y podéis ver, por ejemplo, contenido premium como El Gato de Tavero o la lámpara culo de Eloy Lecina. Hay cosas que solo se pueden ver en este canal. Podría ser una sección, El Gato de Tavero. El Gato de Tavero. Y el culo de Eloy, ¿no? El culo de Eloy. Y los que podáis, si alguno quiere y puede, evidentemente, y quiere dar su aportación económica al canal para que siga creciendo, ya sabéis, apoyar al correo Rubén Martín. Debajo del chat tenéis superchat, super sticker o membresía del canal. Si dejáis un superchat, será leído, analizado y, vamos, besado en pantalla por el resto de los tertulianos que estamos aquí. Pues nada, vamos a empezar. Yo lo he dicho antes con el profe, me parecen los 90 minutos más competitivos del Real Madrid. Voy a explicarme el porqué. Creo que el Real Madrid padecía de una cosa. Primero, que no sabía competir, normalmente. Segundo, que cuando competía era a ratos muy pequeños. Y tercero, que me pareció más importante, es que normalmente cuando marcaba, dejaba de competir. Ya dejaba la pelota del rival y ahora ya era San Courtois y que ya no salvara el resto. Ayer el Real Madrid para mí mejora mucho en lo futbolístico, comandando la pelota más allá de, o sea, después de marcar el gol, y creo que es una gran noticia. Tavero, no sé qué lectura tú del partido sacas, qué es lo que más te gustó del encuentro del Madrid ayer. Pues me gustaron muchas cosas. Me gustó que se suele decir que el mejor ataque es una buena defensa, y en este caso lo fue. Durante todo el partido. A partir de ahí se construyó el Real Madrid, hubo un esfuerzo bastante coral en todo momento. Se le quita mucho mérito a veces al Real Madrid, a las victorias, se le quitó mérito a la goleada al Mónaco, igual que estando todavía Xabi Alonso, se le quitó mérito a la victoria contra el Athletic Club. Pero la victoria contra el Villarreal me parece una victoria a la que no se le puede poner pero alguno. Una ocasión clara, que recuerdo al Villarreal, muy clara, sí que es verdad. La de Gerard Moreno, Gerard, sí, que la manda fuera de manera inexplicable, pero es un Madrid que controló a un equipo que hasta hace nada estaba compitiendo por ser el líder de la liga en un estadio en el que se le había atragantado muchísimo en los últimos años, y un Madrid muy, muy sólido, con unos principios bastante sencillos. Yo creo que Arbeloa no ha tocado mucho porque no ha tenido tiempo de tocar demasiado, ha ido un poco más, yo creo, a lo emocional que a lo táctico, pero sí que me da la sensación de que es un Madrid que quiere ser más vertical, incluso que con Xabi Alonso, quiere ser un Madrid que quiere llegar antes y no amasar tanta bola, al menos esa es la sensación que me da, porque tampoco tiene equipo para amasarla, y yo eso creo que es positivo, y sobre todo un Real Madrid muy lógico. Creo que Arbeloa está siendo bastante coherente con las decisiones que está tomando, y yo creo que en el momento en el que estamos y en el momento en el que está el Real Madrid, yo creo que eso es algo fundamental, y más allá de haber sabido llegar al Real Madrid y sabido llegar al vestuario, al menos de momento. Sí que es cierto que creo que tenía más sencillo llegar al vestuario de lo que lo tenía, por ejemplo, Xabi Alonso, porque es un vestuario que ya queda señalado por todo lo anterior, y ellos son más que conscientes que si el proyecto de Arbeloa patina, no patina Arbeloa, sino que patinan ellos. Entonces así es más fácil comenzar con buen pie. Pero yo creo que lo que ha ido transmitiendo él en el día a día en Valdebebas, que a mí me cuentan que ha sido bastante cercano, bastante bromista, que les ha dejado claro que él quiere, lo que dijo en rueda de prensa, que quiere adaptar un poco el esquema a los jugadores y no tanto los jugadores al esquema. Y luego en rueda de prensa también ha ido sabiendo dejar las píldoras que quizás los jugadores han ido necesitando. Es pronto, pero me parece una victoria con muchas lecturas positivas, la verdad. Luego quiero analizar con vosotros cómo es que un equipo en una semana y pico cambia tanto. Yo tengo mi teoría y ahora la podemos hablar y debatir, pero para mí cambia demasiado el equipo y
me hace evidentemente pues olisquear cosas que no me gustan. Eloy, te pregunto qué es lo que más te gustó y sobre todo si te esperabas este partido, porque yo la verdad es que no me esperaba un partido así de competido por Madrid. Podía pensar que Madrid podía ganar, pero sufriendo bastante más de lo que para mí el Madrid ayer no sufrió tanto. Es que yo creo que hay que hablar del rival que tenía delante. O sea, es que lo ha dicho Tavero, es un rival que hace las cosas muy bien, que encima, cuando no ha estado tan brillante, al Madrid le ha costado mucho ganar en ese estadio. Y ayer cuando empieza el partido y tú ves a un equipo, el Madrid, muy impreciso, sobre todo a la hora de hacerles daño, te das cuenta de que a pesar de esa imprecisión, realmente el equipo estaba muy entero y muy conectado al partido. Entonces, ya no es solo que jugara un buen partido con esta frase que a veces repetimos de que el Madrid compite consigo mismo porque das por hecho que tu rival siempre va a ser inferior, pero es que yo ayer creo que fue a un partido por la situación que llegaba el Madrid de tú a tú. Y por eso me parece muy positivo, porque tú veías el Villarreal, las cosas que hacía cuando tenía la pelota, y es que las hacía muy bien. Y el Madrid respondía muy bien a esas cosas. Entonces, es lo que me sorprendió positivamente, que yo le di mucho valor a marcar 6 goles en Champions, porque para hacerlo tienes que hacer las cosas muy bien, pero plantarte luego en un estadio que se te da mal ante un rival tan bueno y hacer ese partido me parecen palabras mayores. Evidentemente le tenemos que dar continuidad. Yo ahora tengo la sensación de que lo que estamos viendo en el equipo, al menos precisamente por el poco tiempo que lleva Arbeloa, tiene mucho que ver también porque le han tocado el orgullo a los jugadores y han visto que les han movido la silla. Por eso tengo ganas de ver qué será del Madrid dentro de un mes, por ejemplo. Pero es que lo que hay que analizar es el presente y es que a día de hoy hay muy pocos peros que darle a este equipo. Y yo tengo la sensación de que Arbeloa está en un término medio entre lo que hizo Ancelotti y lo que hizo Xabi Alonso. Ancelotti dio la sensación de que estaba con el famoso bloque bajo, en plan nos tenemos que cerrar atrás y salir rápido. Eso no salió bien y cuando vino Xabi Alonso le dieron como total libertad para intentar hacer del Madrid un equipo moderno y ahora lo que estamos viendo con Arbeloa es que está juntando un poquito de cada uno, protegiendo a los que van a decidir los partidos de no tener que desgastarse y hacerse mucho daño en tareas que no le tocan, pero a la vez dándole matices de defender hacia adelante, de presión y demás, que creo que están ubicando al Madrid en un punto que nos guste más o menos, los jugadores están cómodos. Y si los jugadores están cómodos, estás más cerca de ganar y de poder construir. Y yo ahora me imagino a los jugadores del Madrid, que quizá hoy tienen día libre, no lo sé, pero mañana con ganas de ir a trabajar. Y entrando con una sonrisa al vestuario porque están bien con su entrenador y estando motivados porque van a ir a un campo complicado que es el del Benfica, pero habiendo ganado en la Cerámica, y todo esto ayuda para construir. Evidentemente, cuanto mejor es el ambiente y mejor son los resultados, más probable es que tú mejores y crezcas como equipo en un contexto súper positivo. Y creo que el Madrid está ahí. Y en un inicio de proyecto lo que le pides a cualquier entrenador es eso, que los primeros pasos sean firmes y sobre todo que sean muy cómodos para los jugadores. Claro, aquí viene la duda que yo decía antes y que yo creo que se le está generando también el madridismo. ¿Por qué ahora sí y antes no? Y sobre todo, que es muy difícil entender que esto es un cambio grande por Arbeloa, que no digo que no, que tendrá mano en muchas cosas que se han hecho en el equipo, estoy seguro. Pero la manera en la que compiten, actitud de los jugadores en una semana y pico, por lo menos te hace que pensar, ¿no? ¿Realmente ha conseguido tanto Arbeloa como para cambiar este equipo? ¿O cuánto hay de los jugadores o cuánto hay de Xabi Alonso? Porque, oye, estamos siempre centrando el tiro en los jugadores, que yo me muevo más ahí, pero hay gente que a lo mejor dice, no, es que Xabi Alonso amargaba a la plantilla a este punto de no querer correr. ¿Vosotros en dónde estáis más? ¿Creéis que esto es más, entendedme, lo feo que se dice siempre es lo de la cama, ¿no? Hacer una cama a un entrenador? ¿O que simplemente la situación ya era insostenible en la plantilla y más allá de que estuvieran bien con el entrenador, que eso parecía, ¿no? En los últimos tiempos, es que esto ya no funcionaba? No sé dónde estáis vosotros en este aspecto, Tavero. A ver, yo pienso un poco como tú, es un poco lo que dije antes también, que por eso creo que Arbeloa ha tenido más sencillo el aterrizaje en lo emocional, porque es un equipo que iba a querer remar a favor de obra, porque es que si no son ellos los que se hundían. Y eso yo creo que es un punto importante. Pero hay un punto en todo esto que hace que se le señale, es que eso es absolutamente indiscutible. No cama, pero llegó un momento en el que daba la sensación de que era un poco irrecuperable
el proyecto de Xabi Alonso, al menos que su mensaje no estaba calando tanto, o no de la manera en la que quería que calase la propia directiva, porque hay que acordarse al final que cuando Xavi se va parecía que había ciertos brotes verdes y tal, y está también invitado un poco por la directiva a pensar y a replantearse la situación. Yo no quiero pensar que hubo cama al final, sinceramente, pero sí que creo que durante un buen tramo de la era Xabi Alonso muchos jugadores no terminaban de casar con lo que les transmitía Xabi Alonso, con lo que él le pedía en los entrenamientos. No sé si era sobre información, que me parece bastante heavy, que quieran ellos filtrar que le estaban dando demasiadas premisas y le estaban poniendo demasiados vídeos y le estaban pidiendo demasiadas cosas, porque es que eso me parece una cosa impresionante que eso se transmita como algo negativo. Cheto no para. Pero algo de culpa ahí hubo por parte de los jugadores. ¿Y qué pasa con esta plantilla? Que ahora todo es de color de rosa, pero sí que es verdad que no se han ganado el derecho a que nos fiemos. Por eso yo creo que vamos un poco con el freno de mano echado ahora mismo todos a la hora de analizar victorias y a la hora de analizar sensaciones, porque están ahora mismo de luna de miel, pero los matrimonios y las relaciones se empiezan a ver un poquito más adelante. Bueno, es que esto no significa que el Madrid no vaya a perder ningún partido más. Lo que sí pero significa es que esta semana ha sido muy importante para el Real Madrid. Muy importante. Ayer el Madrid podía... Yo cuando iba ganando el partido, lo comentaba ya en la redacción, y yo decía, este partido ya el Madrid lo puede perder. Después de haberlo ido ganando... Al Madrid ayer le podían haber empatado y las sensaciones hubieran sido relativamente similares. Evidentemente no lo son, porque no es lo mismo una victoria con empate o una derrota. Porque aparte no hubiera sido merecido. No sé si... Yo creo que el Madrid fue mejor que el Villarreal. Efectivamente, el Madrid ya se había ganado con lo que estaba haciendo en el campo, con la actitud, con lo que estaba mostrando. Esos brotes verdes de los que hablamos, ¿no? Ese cambio de rumbo y que se hable de que se nota más o menos la mano de Arbeloa. Pero yo soy un poco cauto porque yo no me fío de estos jugadores todavía, porque sí que creo que el adiós de Xabi Alonso, más que por Xabi Alonso, si tú lo pones en una balanza, yo pienso que tiene más culpa uno, planificación, y dos, jugadores, y en el tercer escalón yo pongo a Xabi Alonso. Entonces, por eso yo no me fío todavía de estos jugadores y sí que creo que tienen que demostrar sobre todo continuidad. Tú has explicado antes, Eloy, más o menos lo que tú crees que ha pasado. ¿No? Que al final ya no solo no es una cama en sí, sino es una cuestión de conectar, puede ser, con la plantilla. Exacto, ¿no? Exacto. Y que al final, mi pregunta es ¿por qué funcionaba con Xabi Alonso al principio y por qué dejó de funcionar? Esa es la pregunta, yo creo. Bueno, porque a veces, quiero decir, funcionó también en un contexto muy particular, raro para estos futbolistas, porque acabar la temporada y tener un mundial de clubes, una primera edición, seguramente después de una mala temporada, todos fueron a tope, porque además sabían que era su nuevo entrenador. Seguramente también tuvieron con Xabi Alonso ese primer efecto que han tenido con Arbeloa, que es darlo todo para convertirte en un soldado de ese nuevo entrenador, para que tire de ti, para ser como una de sus primeras opciones, pero luego a veces es que podemos hablar de mala suerte. Yo creo que Xabi Alonso ha tenido más mala suerte que Arbeloa, un poco por lo que ha dicho Tavero, del momento en el que cogió al equipo y lo que le pasó también con esa gestión con Vinicius, que hay mucha gente que puede considerar que no es mala suerte porque él fue quien le cambió, pero yo creo que las directrices que le dieron a Xavi en verano referentes al tema de Vinicius fueron muy distintas a las que seguramente le han dado a Arbeloa ahora. Porque yo lo he dicho siempre, si hubiera decidido Xavi quitar a Mbappé porque le gustaba más Vinicius, el club no se lo hubiera permitido. El club no se lo hubiera permitido. Entonces, si trató a Vinicius como lo trató, fue con el beneplácito del presidente. Y ahora da la sensación, a medida que han pasado las semanas y los meses, que esas directrices han cambiado y que ahora es absolutamente prioritario hacer sentir bien a Vinicius, no solo para que rinda bien, sino también para intentar acercarse a ese momento de la firma de la renovación. Entonces creo que de eso también ha sido víctima Xabi Alonso. Aún así, yo tengo la sensación de que acertó muy poco. Y aunque nos pueda parecer un pedazo de entrenador, hay una cosa fundamental que destacan absolutamente todos los entrenadores panenquitas, los mejores del mundo, que es la gestión del vestuario. Y da la sensación de que Xavi no fue capaz de gestionar bien ese vestuario. Y Arbeloa lo primero que ha hecho al entrar es tender la mano.
Además, ha hecho una cosa muy interesante, por ejemplo, con Vinicius, y es que si Vinicius se vuelve a caer, absolutamente nadie va a hablar del rol del entrenador. Porque el entrenador, desde que ha llegado al Madrid, lo que ha hecho es decir lo guapo que es, lo que le encanta, que no le va a quitar nunca, que le va a poner siempre. Entonces, si Vinicius vuelve a rendir mal, no podemos hablar de algo que le esté afectando, porque precisamente tiene un entrenador que está a muerte con él. Entonces, esto le beneficia a Arbeloa porque su día a día con Vinicius es fantástico, pero también le viene muy bien a Arbeloa a la vez para limpiarse las manos si no rinde. Y de cara a nosotros va a ser muy fácil el análisis. Entonces, creo que ha coincidido un poco todo. Y luego, que está siendo muy práctico Arbeloa. Seguramente Xavi les pedía 20 cosas a nivel táctico. Pues Arbeloa le está pidiendo 5 y las están asimilando mucho mejor. Si a eso le sumas que este inicio de nueva etapa empezó con un batacazo monumental contra el Albacete, pues ya apelas un poco a que los jugadores se han dado cuenta de que están en el punto de mira. Entonces, para un entrenador es mucho más fácil trabajar así, porque saben que los jugadores están señalados. A mí me pareció alucinante que el día del Levante la gente pitara tanto a Vini, a Bellingham y a Fede Valverde. O sea, fue demostrarle a esa plantilla que no pueden disimular. Tal cual, que la gente les ha cogido la etiqueta y que ya no hay vuelta atrás. Entonces, pues claro, en todo este contexto, creo que Arbeloa ha tenido un pelín más de suerte, aunque le reconozco lo bien que ha entrado en ese vestuario, que no es nada fácil. Yo dejo 2 reflexiones, pensamientos míos, no tienen por qué ser la verdad, cada uno tiene su manera de verlo. A mí sí me parece que esto es una cuestión de jugadores, quiero decir, no me creo que un equipo compita como compite en la Cerámica y 2 semanas antes compita como compita el partido que tuvo con Xabi Alonso. Yo creo que hay una parte en la que los jugadores son muy inteligentes, saben perfectamente cuando algo no les gusta, y no estoy diciendo que en esa incomodidad no la entienda, lo puedo entender, pero creo que siempre digo que viven un poco por encima del bien y del mal y que bueno, pues que se creen en pleno poder. Que hay una frase que dices tú mucho, Eloy, y me parece muy interesante, y es que en el Real Madrid normalmente el entrenador no es el que más cobra, ¿no? Esto pasa en algunos equipos, pero por lo general el entrenador, el Atlético sí, en este caso, ¿no? Entonces, claro, normalmente se pueden sentir por encima del bien y del mal los jugadores y sienten que tienen la capacidad de ponerlos. Ahora, para mí esto como a nivel profesional me parece nefasto por un futbolista. Y yo lo siento y me da igual y yo puedo entender que Vinicius, Mbappé, Bellingham no le gustan las directrices que le dé Xabi Alonso, pero tiene que acatar porque es su entrenador y esto es así y punto. Entonces, a mí me parece muy llamativo que haya un cambio tan bestial, sobre todo en la manera de encarar los partidos y de competir los partidos, porque Arbeloa evidentemente ha tenido mano, estoy seguro de ello. Ayer se vio en la presión tras pérdida, ayer se vio de alguna manera, entiendo que en algún discurso para que el equipo esté motivado. No, es que ayer Hausen parecía un buen central. Que no digo que es que Hausen jugara mala posta, pero que es llamativo, ¿no? La situación. Y luego hay otra cosa que estoy de acuerdo en una cosa que dice hoy, es que mucha gente ha criticado a Arbeloa por su manera de entrar, pero es que yo lo analicé y es que no hay otra. O sea, es verdad que podemos borrarnos lo de las Champions. Yo eso de las Champions no, lo puedo. Pero que quiero decir, hay 2 cosas compatibles. O sea, una cosa es cómo ha entrado, que estoy de acuerdo contigo, él en el vestuario, y otra es lo que está haciendo de cara a la galería. No, yo lo voy a decir hoy. Yo lo voy a decir. Yo lo entiendo, Eloy. Yo lo entiendo. No, si me parece bien. Sí. Quiero decir, a mí, por ejemplo, por lo que veo en el campo y por las decisiones que toma, y por ejemplo, lo que está apostando por Arda Güler y Mastantuono, porque son 2 nombres propios que también explican un poco la entrada y el inicio de etapa de Arbeloa en el Madrid. A mí eso me parece algo que no lo puedo criticar jamás. Lo que pasa que lo que yo no puedo controlar como madridista que soy es lo que a mí me genera ver al entrenador del equipo decir y hacer algunas cosas. A mí me supo muy mal cuando vi la escena esa de las Champions que me generara esa sensación incómoda, pero yo no lo elijo. O sea, es algo que va a mi irracionalidad y no me gustó, y escucho algunas declaraciones que hacen en rueda de prensa y personalmente a mí no me gusta. Ahora, esto es totalmente compatible con decir que como ha entrado en el vestuario, me parece perfecto. O sea, lo más importante realmente es lo que haces dentro. Claro. Es que no hay otra manera, porque él viene a un club en llamas, que yo sigo diciendo que para mí Arbeloa tiene mucho mérito. Viene quizás en unos peores momentos del Real Madrid. Y viene en una semana, lo decía Eloy, me acuerdo que me decía, joder, lo que nos viene ahora. Y viene para tener que jugar contra el Mónaco en Champions, que no sabes lo que te puede liar, y jugar fuera contra el Villarreal, que es un partido difícil. Que es verdad que todo esto, vamos a ser sinceros, chicos, ayuda mucho
la derrota del Barça ante la Real Sociedad. Ayuda mucho, porque estos son vasos comunicantes. Yo y el Madrid, hasta las 9 de la noche, no, hasta las 4 y cuarto, ¿no? Juega el Barça, va a ser líder de la Liga. Y eso te lo dicen hace una semana, no al madridista, se lo dices al culé y no se lo cree. ¿Cómo se va a creer que el Madrid que da pena, que ha perdido contra el Albacete merecidamente, va a ser líder de la Liga en donde ellos teóricamente están bien y están cómodos? Esto también es muy importante y esto ayuda evidentemente al equipo. Por eso yo decía que la victoria ante el Villarreal era importante por esto, porque no solo es el mensaje que te mandas a ti mismo, sino el mensaje que le mandas a tu rival. Que yo lo he dicho muchas veces, el Madrid tiene que mejorar 3-4 cositas para competir en la Liga. Para mí tiene que mejorar muchísimo para poder ganar la Champions. También es verdad que el único equipo que puede ganar la Champions sin parecer Brasil del 70, ese es el Real Madrid. Pero en Liga, con 3-4 cosas que mejorara, el Madrid puede disputar esta Liga. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Ya lo vimos ayer ante un grandísimo Villarreal. Entonces, bueno, pues por eso digo que hay que darle el mérito a Arbeloa y que entiendo su manera de entrar, porque no hay otra. ¿Qué va a entrar? ¿Escupiendo? ¿Echando a un jugador? Eso es imposible, no lo puedo hacer. Es una locura. No, pero que yo... Ha sabido llegar, en todos los ámbitos, porque sí que es cierto que de cara a la galería, las muestras públicas que ha hecho, lo de las Copas de Europa, alguna que otra frase que te tatúas en una taza de Mr. Wonderful y tal. Es que es eso. Sí, eso evidentemente yo entiendo que produzca rechazo o que sobre, pero él ha querido dejar claros todos sus mensajes de cara al club y de cara a los jugadores, también en la rueda de prensa. Yo creo que está más que claro que él llega alineadísimo con la zona noble del Real Madrid y con la cúpula. Por ahí también yo creo que vienen ciertas apuestas por ciertos jugadores, por ahí también el recuperar a Mastantuono, pero también la mala suerte de la que hablaba Eloy también de Xavi va un poco por ahí, porque ese primer Xavi donde parecía que el equipo iba en ascensión y que se veía una presión de cierta manera, era con Mastantuono en el campo. Cuando Mastantuono empieza a desaparecer también, causa o consecuencia, se pierde un poco de ese gen y de esa garra que tenía el Real Madrid. Llegaron muchas lesiones y luego a partir de ahí Xabi Alonso todas las decisiones que toma. Llegado un punto, a partir del clásico prácticamente, no consigue revertirlo, pero ese puntito de mala suerte del que hablaba Eloy de Xabi Alonso, yo creo que es una realidad y todavía Arbeloa no lo ha tenido. Pero yo creo que Arbeloa la clave es que ha sabido llegar no solo al vestuario, sino ha sabido llegar al Real Madrid. Ha sabido trasladar un poco también el mensaje que querían desde arriba que se traslade. Yo creo que va a ser un entrenador que cuando haya polémicas arbitrales va a trasladar el mismo mensaje que quieren desde el club que se traslade, no porque se lo digan, sino porque lo piensa así y porque así ha sido en el Castilla y porque así yo creo que va a seguir siendo. Y yo creo que sí que tenía que llegar como ha llegado, como dice Rubén, pero tampoco es fácil, yo creo, hacerlo y hay que darle el mérito porque el caramelo era envenenadísimo. Bueno, antes de nada, darle las gracias que ya está Alejandro Ruiz con nosotros. Tenéis un problema de llegar a casa, no pasa nada. Lo único que te quedan 15 minutos con el pero bueno, como te lo encuentras mucho por redes, tampoco pasa nada. Que la media maratón y para llegar a mi casa ha sido un vía crucis, porque estaban la mayoría de calles cortadas, tenía la policía local aquí, no querían que entrase la... Te has tenido que correr los 21 kilómetros, ¿eh? Exactamente. No, serían de 200 metros como mucho. Serían de gigantes, ¿no? No quería que entraras en el canal. Tenía mi madre nerviosa ya. Dice que Rubén te va a poner falta. No. ¿Cómo se llama tu madre? Bueno, no sé si lo que Maribel. Maribel, no pasa nada, absolutamente. Maribel, te queremos, te adoramos, claro que sí. Oye, más de 690 personas conectadas, simplemente para ver estas 4 sexys hoy aquí en directo. Así que gracias a todos, darle a Twitch a seguir, los que no sigues el canal, si alguno quiere soltar una suscripción ya sabéis que podéis hacerlo, y si alguno en YouTube quiere hacer aporte económico, ya sabéis, mostrar apoyo al Corner Rubén Martín, super chat, super sticker o membresía del canal, que siempre está bien. Darle al like, suscribiros también, por favor. Alejandro, hacemos un repaso rápido, un poco las sensaciones que te dejó ayer y un poco lo que estábamos hablando, si quieres también una reflexión sobre si a ti te llama mucho la atención la diferencia de actitud de los jugadores en una semana y media, 2, más o menos. Respecto a lo segundo, a mí me llama bastante la atención este asunto y viene a confirmar una sensación que yo tenía ya con Xabi Alonso. Y es que seguramente Xabi Alonso no sea el logro para la plantilla que algunos querían decir. No creo que tampoco hubiese una relación tan rota o tan
deteriorada como se ha podido trasladar a los medios, pero sí que en muchas ocasiones simplemente no cuaja la cosa y no hay empatía por las dos partes o simplemente no caló el mensaje de Xabi Alonso. Es simplemente una cuestión quizá profesional. Y creo que Arbeloa sí que ha sabido conectar, seguramente simplificando muchos procesos y tocando 2-3 teclas clave, ha sabido llegar al jugador de manera diferente, porque al final yo creo que ayer es el partido más redondo que firma el Real Madrid a nivel competitivo en toda la temporada. Y esto es muy extraño, que pase ahora, finalizando enero, después de la crisis que vivimos, después de que el Real Madrid viviese seguramente el abucheo más grande por parte del Bernabéu los últimos, ¿qué?, 10, 15 años, es extraño. Y yo creo que esto viene por eso. Viene porque Arbeloa seguramente haya entendido qué teclas tocar, cómo tocarlas y haya sabido llegar mejor al jugador, tanto a nivel deportivo, porque creo que a nivel deportivo ha tomado algunas decisiones para mí fundamentales que le han venido muy bien al equipo, ajustando piezas y dándole a otras el rol que venían demandando y otras buscándoles un acomodo diferente. Y sobre todo eso, en la parte emocional creo que el equipo ha cambiado mucho. Ayer, por ejemplo, el Real Madrid, sin estar fino en muchos tramos del partido, es un equipo que se muestra ultra competitivo. Solamente había que escuchar a Álvaro Benito, que en este último año y medio, pobre, no ha parado de decir durante las retransmisiones que el Real Madrid muchas veces no quería, que le faltaba querer, le faltaba creérselo. Ayer el Real Madrid se lo cree en todo momento. Y a pesar de no estar bien en algunas acciones por falta de finura, por falta de precisión, por falta de temple, de saber elegir mejor cuándo estaba el espacio, dónde estaba el pase, el Real Madrid ayer, la presión hacia arriba es increíble. La defensa hacia arriba es increíble. Y no hay ninguna jugada que te hace el Villarreal ayer que venga dada porque el Real Madrid no ajustase bien. El Madrid defiende todas las jugadas bien defendidas, todos los repliegues bien defendidos. ¿Te van a generar ocasiones? Claro que te van a generar ocasiones. El Villarreal es un equipazo. Pero ahí el Real Madrid, después de mucho tiempo, se comportó como un equipo grande. Y eso yo creo que también es mérito de Arbeloa. Oye, antes de, porque Eloy se va a tener que ir en unos 12 minutos, quiero hablar un poco más de algún nombre. Eloy, no sé si hay algún jugador en especial que… Entiendo que todos han mejorado, ¿vale? Porque yo ayer lo pensaba y yo ayer no puedo suspender a nadie. Creo que el equipo está en general bien. Fíjate, voy a decir una locura, igual os parece una locura, pero el que me parece que es que es una locura, que está más desconectado del partido es Mbappé. Más allá de que luego empezó 2 goles. Que yo es lo que le pido. O sea, yo lo que le pido a Mbappé es que el día que esté, te marque 3 y te gane el partido él solo, y el día que no esté, también te marque y gane el partido, ¿no? Esto yo es lo que le voy a pedir a Mbappé, y ayer estuvo espectacular. Y además se le ve cómo tira el penalti, es que se la suda todo. O sea, va a marcarlo y lo sabe. Bueno, es lo del penalti y la famosa dedicatoria a Brahim. Bueno, sí, yo no sé si es la mejor está generando un debate que me parece interesante. Esto es como si un amigo tuyo el viernes, es como si un amigo tuyo sale el viernes, intenta ligarse a una tía, no puede, y el sábado sales, te la ligas tú y le dices, esto lo hago por ti, ¿sabes? Y le mandas un vídeo enrollándote con la chica y dices, ¿lo ves? Era así. Era así, sí. Le faltó a Mbappé una foto con Pape Gay al final del partido, ¿no? Sí. Lo único que entiendo, pero claro, es que te tienes que meter en la cabeza de Mbappé y no sabes si es así o no. El relativizar y no condenar tirar un penalti de Panenka, porque no deja de ser un recurso. Es verdad que él salió mal, pero lo único que puedo comprar es por ahí. Ahora bien, es un poco como apoyo, es raro. Porque estás haciendo precisamente algo que… Es un claro ejemplo de mi cabeza sonaba espectacular. Sí. Fue un poco como el de la realización, ¿no? Que le están dando el trofeo a Pape Gueye, tío, y enfocan directamente a Brahim, tío. O sea, a mí me ha hecho feliz entrar esta mañana en X y ver a gente que decía, han pasado varias horas y sigo sin entender la dedicatoria. Como en plan, no quería apresurarme ayer, he querido reflexionar durante un tiempo y mira, chicos, que no lo veo. Es la semana de las celebraciones raras, ¿no? Entre la de Jude y la de Mbappé. Sí. Hombre, la Jude fue histórica. Bueno, eso que te iba a decir, Eloy, ¿hay alguno en especial que digas, mira, en estos 2 partidos es que me parece que este chico cambia algo, cambia el encuentro? Por estructura, que vengo hablando mucho de él, creo que Mastantuono. O sea, Mastantuono le está dando un aire fresco al equipo a todos los niveles, bestial. Pero por quedarme con un nombre que parecía que estaba defenestrado en el corto plazo y que da la sensación de que está empezando a ir para arriba, Hausen. Porque es que además creo que es muy necesario por la situación que tiene el Madrid con los centrales. Entonces, le sigo viendo situaciones de duda.
Es verdad que venimos de muy malos partidos con él y de la noche a la mañana no nos vamos a quitar esa sensación de inquietud cuando tiene la pelota o cuando tiene que afrontar una situación límite, pero le estoy empezando a ver también acciones que va al suelo, que empieza a ser un central contundente y que creo que le está sentando bien al equipo. Entonces, uno, porque creo que le está dando al equipo mucho, que es Mastantuono, y otro porque creo que se está sumando al equipo como rendimiento individual y que parece que está recuperando sensaciones. Y Mbappé, que estábamos hablando ahora de él, yo creo que ayer estuvo torpe. O sea, yo le vi incluso hay una contra del partido. Y estaba cruzado él. Hay un par de acciones que como que se está mirando a sí mismo y dice, pero ¿qué mierdas me está pasando hoy? O sea, yo ya no creo que fuera… Físicamente no está al 100% Claro. ni cerca. Es verdad que cuando coge el balón en el penalti, busca. O sea, es que dice, voy a hacer y me va a hacer penalti. O sea, él lo sabe perfectamente. Sí, voy a sí, hacer, sí. me voy a dar y me va a hacer penalti. Que eso, joder, parece una gilipollez, pero es que esto es fútbol. Te resuelve partidos. Él sabe perfectamente que va a hacer penalti. Y había hecho Y el otro día dos igual acciones contra el antes Levante. ahí. Había hecho 2 acciones antes en ese mismo perfil que sale del regate, estando mermado físicamente, sale del regate como una centella. Hay una que a Pedraza en medio metro le saca 5, pero una exageración, que es una jugada que al final está trastabillada dentro del área y demás, pero es que es imparable en esas acciones en las que sale de la bicicleta y se tira al autopase. Imparable. Estando regular, ¿eh? Es que el año pasado, estando bien físicamente, no estaba bien de confianza. La importancia de la confianza por encima del físico. Lleva 21 en 21, ¿no? Esto no lo había conseguido nadie. Me parece que es el dato que ayer da Guillermo Casquero en Tangana. Sí, que nadie había conseguido eso, ¿no? Desde 2015, ¿no? Mirando muy a la pantalla, ¿eh? Que luego me dice a mí, pero… Es que me hace me hace tan feliz todo lo que tiene que ver ahora mismo en mi vida Tangana que es imposible. Es que me parece un formato tan sólido en tan poco tiempo, lo de los famosos datos, que no puedo… Ayer cuando él empezó a decirlo, ya en la previa dice, voy a dar un dato. Y cuando va a darlo, yo noté esas medias sonrisas en todos. Y digo, joder, la felicidad es eso, macho. Los datos siempre ayudan. Eloy, entonces te quedas con él. Tavero, ¿tú alguien en especial que digas… yo, por ejemplo, voy a poner el nombre de Arda Güler. A mí Arda Güler me parece que está… Sobre todo confiante, que es una cosa que sentí que lo estaba perdiendo un poco en los partidos así cuando las cosas iban peores. Tavero. A ver, pues yo me quedo con la pareja de Hausen. Yo me quedo con Asensio, la verdad. Porque creo que es un chaval que hemos minimizado mucho, porque sí que es verdad que tiene mucho menos techo, pero es mucha más realidad que otros. Mientras Hausen es todo expectativa, ha sido todo expectativa, Asensio es todo realidad. Y lo ponía yo ayer en el 1x1, que ser siempre notable al final te hace sobresaliente. Yo creo que eso es lo que está consiguiendo Asensio ahora. Más allá de que ayer hizo un absoluto partidazo. O sea, siendo Asensio, digamos, siendo corrector, pero no tuvo que corregir tanto porque fue un Real Madrid que eso también va en la mochila de Arbeloa. Lo comentaba antes Alex, que fue un Real Madrid que defendió mucho hacia adelante, que por eso también yo creo que es un buen Hausen, porque Hausen cuando tiene que retroceder sufre mucho más de lo que sufre cuando puede tener la dominancia territorial y puede tener el balón, puede anticipar con confianza. Pero es que Asensio ayer me gustó mucho con balón. Hizo 3-4 desplazamientos en largo súper precisos que fueron fundamentales y que van a ser fundamentales ese tipo de desplazamientos en el Real Madrid, creo, porque el centro del campo del Real Madrid, creo que lo ponía antes Manu, creo que era en el chat y me parece súper acertado, es un Real Madrid que si se salta el centro del campo no pasa absolutamente nada. Porque en el centro del campo muchas veces falta creatividad. La tiene Arda Güler, pero todavía no es ese cerebro. Y si tú puedes colocar en una posición ventajosa a los extremos, a Mastantuono, a Vinicius, a través de un pase largo, como ayer hizo muchas veces Hausen, como va a hacer muchas veces como hizo muchas veces Asensio, como va a hacer muchas veces Hausen, yo creo que eso es importante. Y luego Asensio, como no se negocia la personalidad y no se negocia el esfuerzo que tiene, en el momento que añade esos 4 o 5 detallitos, lo hace un futbolista excelente. Es el central que está más en forma del Real Madrid ahora mismo. Hizo mejor partido que Hausen ayer y es un central que está a nivel selección. Se compara mucho el Nacho, etcétera. Pues sí, es buena comparativa, la verdad. A ver si… Yo creo que ese es el techo de Asensio, pero eso es un techo altísimo, que muchas veces se minimiza eso y a mí eso me parece fundamental. Y algo que dice mucho Rubén, que la actitud que tiene
la necesita mucho el Real Madrid, porque ha sido el único que ha tenido actitud cuando ninguno la tenía. Y no hace falta tanta actitud con P, sino mucha con C, y esa siempre la tiene Asensio. Eso es lo único. A mí, la gran duda con Asensio es si va a ser este mismo jugador cuando el Real Madrid completo vaya bien. Esa es mi duda. Creo que Asensio sobresale cuando las cosas van mal porque pone mucho de lo que está diciendo exactamente Tavero, ¿no? Pero es verdad que ayer y el partido ante el Mónaco hace 2 partidos que son bien. Mi duda es si va a ser ese mismo jugador. Macho. Ya, bueno, esa es otra. Pero es que Es tremendo. si de alguien no me duda que vaya a jugar lesionado en Real Madrid, el primero de que no dudo va a ser Asensio, sin ninguna duda. Y eso habla también de lo otro. Claro. Es que a mí me da la sensación, salvando las distancias porque no son comparables en absolutamente nada, a mí me recuerda un poco a la explosión que tuvo en el Barça Fermín, porque nadie contaba con Fermín. O sea, Fermín lo ceden al Linares porque no era, a nivel de proyecto de canterano, no estaba en la lista. Y es un futbolista que si por algo destaca es por la mentalidad que tiene. Y porque hablan de eso, de lo conectado que está el partido, de la capacidad que tiene pues eso, de creerse sus virtudes. Y ha llegado a un punto en el que da la sensación de que teniendo a priori menos talento que Pedri y que Dani Olmo, es mucho más contundente y rinde mucho más para el colectivo. Y yo estoy convencido de que Asensio en su cabeza se cree que es un central para ir a la selección y un central top del Madrid. Y eso le está haciendo llegar al punto en el que está. Y para mí la importancia de la mentalidad. Y yo veo a Asensio, por ejemplo, cuando está defendiendo el Madrid, la actitud corporal que tiene, que está como medio agachado, en tensión, concentrado. Sí. Y es que es mucho más difícil que un futbolista te falle jugando así que no otro que es consciente del talento natural que tiene y que piensa, no, yo esto lo podré resolver. Pero a mí me da la sensación de que la principal virtud de Asensio es la mentalidad. Me parece algo que seguramente pueda tener sus cosas malas, pero que realmente en el día a día te da un grado de concentración en todos los partidos bestial. Y se crece, bueno, y además que ama al Madrid, macho. Es que es algo que también hace la diferencia. Lo que decía Ancelotti, el pesimismo, ¿no? En un central. Es el central más pesimista que tiene el Real Madrid. Y yo creo que eso al final es... Sí, sí, y disfruta del barro. Pero además yo creo que, y yo lo comentaba ayer en Tangana, para mí es importantísimo que Asensio haga este tipo de partidos en escenarios como el de ayer, porque realmente le hemos visto brillar en el Real Madrid en escenarios en los que tenía que ser constantemente el apagafuegos. Siempre lo hemos dicho, que al final Asensio tenía sus carencias, pero corrigiendo hacia atrás, yendo al corte y demás, era súper contundente y era muy efectivo, de los que más de la liga. Yo creo que a nivel de pico de velocidad hay pocos que superen a Asensio en la liga, yo diría que ninguno. Pero hacer este tipo de partidos en los que ayer, si sacáis un recopilatorio de jugadas del Real Madrid, de recuperaciones en campo contrario, te salen por lo menos 3-4 de Asensio y de Hausen, de los dos. Y eso es lo que yo le pido a un central del Real Madrid, que sea capaz de defender constantemente hacia adelante con valentía, concentración y haciendo esas persecuciones a receptor de balón, esas salidas muchas veces arriesgadas, pero que el equipo ayer compensaba muy bien. Ahí, por ejemplo, en la segunda parte ajustó muy bien Camavinga a la espalda cuando salían Asensio y Hausen a tapar. Y esos son escenarios en los que yo creo que ahí es cuando veremos un Asensio con un techo diferente. El suelo de él ya lo sabemos, ya lo ha demostrado en el Real Madrid. En un mal Real Madrid ha sido un central de garantías en muchos partidos. Ahora bien, el siguiente estatus que se tiene que ganar él como futbolista es siendo capaz de demostrar en escenarios como el de ayer, en los que el Real Madrid quiere y se comporta como un equipo que va a dominar constantemente, también con 0-1, que eso ayer... Yo diría que es lo que más me gustó del Real Madrid, que después del 0-1 el Real Madrid jugó un partido como si fuesen 0-0. Y esto era raro de ver últimamente. Y uno de los principales motores de esto, impulsores de esto, es el Asensio y sobre todo el comportamiento que tiene la línea defensiva, de no recular, de ir hacia adelante. Por eso para mí el partido de él es tan positivo. En clave Real Madrid, en clave él, en clave selección, lo que queráis. En clave global, futuro, sí. Me parece importantísimo esto, importantísimo. Y eso también, como dice Tavero, se lo voy a meter en la mochila de Arbeloa. Estoy seguro también. Bueno, oye, voy a despedir a Eloy, que tiene que marchar, a dar las gracias. Se va con 720 personas conectadas. Hoy estamos, yo no sé si es récord, pero vamos, estamos ahí cerquita, más de 450 por YouTube y 200 y pico por Twitch, así que gracias, Eloy. Nosotros vamos a quedar un ratito más y que y que a donde vayas y ve por las sombras, recuérdalo, ya sabes que te lo digo muchas veces. Igualmente, un besito a todos, Fíjate, que vaya muy bien. Mucho, hasta luego, adiós. Nos quedamos por aquí, Alejandro, Tavero y yo. Bien, por suerte, que tenía ganas que se marchara Eloy, madre mía, el tío, de verdad. ¿Cómo es? No, venga, va, en serio, vamos para allá. 720 personas conectadas, como siempre repito, darle al like, la gente de YouTube, que somos más de 400.
60 ahora mismo en YouTube, darle a like, suscribiros los que no estéis suscritos y si alguno quiere aportar al canal ya sabéis, hemos apoyado al corner Rubén Martín, Superchat será aquí leído, así que si alguno quiere ponerlo que lo ponga, Twitch, darle a seguir y si alguno quiere soltar una suscripción siempre será bien recibida, pero vamos, darle a seguir que este canal, esto es gratuito, chicos, o sea, es que esto es lo bueno, que es gratuito. Oye, quiero tocar el tema Camavinga, porque yo ayer sí me parece, a ver, lo intento explicar antes, que hace muy buen partido y voy a explicarme, con vosotros también. Yo tenía muchísimo miedo. Necesito explicación después de decir que ha hecho muy buen partido, sí. Yo os voy a explicar. Yo tenía muchísimo miedo al partido de la Cerámica porque no estaba Tchouaméni y porque iba a jugar Camavinga en esa posición. Es verdad que la primera parte no es tan buena. Tiene una pérdida, que es verdad que luego él la soluciona, él mismo, pero la segunda parte me parece que hace muy buen partido. En gran parte hay una cosa que Alejandro que yo también he destacado y es que el Madrid comanda el partido mejor incluso con el 1-0 del marcador. Y eso me parece una gran noticia porque el Madrid normalmente, cuando marcaba el primer tanto, a guardar la ropa, a ver al mejor Courtois, a que pare. Y el Madrid consigue que el Villarreal desaparezca en su campo. Y eso me parece muy complicado. Y creo que veo un gran Camavinga en ese aspecto, un tío que abarca mucho. Evidentemente no es un partido de 10, pero yo lo pongo en contraposición al miedo que creo que se tenía en el madridismo de que Camavinga fuera el que suplía a Tchouaméni en este caso. Y creo que la segunda parte de Camavinga para mí es buena. Es buena. Es de decir, ha hecho un buen partido. Es verdad que a lo mejor partidazo me vine arriba con la victoria y demás, pero a mí me parece que a mí me sorprendió para muy bien. No sé a vosotros. David, a ti ya veo esto que que nada, ¿no? A ver, creció mucho y mejoró un montón. Lo que pasa es que yo a Camavinga le vi dos caras porque, mira, ya se me está desenfocando la pantalla. Siempre pasa, tío, no sé qué haces. Pero porque tenéis puesto el ajuste automático. El autofoco ese, ¿no? El autofoco. Bueno, sí, pues bueno, habrá que tocarlo. Sí. Así, hablar de Camavinga. No, yo con Camavinga ayer mejoró mucho y me pareció también importante que él supo corregirse a sí mismo porque él era más que consciente de la primera parte que había hecho. Pero es que en la primera parte yo le vi bastante desubicado. Yo el problema que tengo con Camavinga es que no puede tener dos caras durante un partido si tú eres el pivote del Real Madrid. El pivote del Real Madrid tiene que ser el sostén, tiene que ser el seguro, tiene que ser el Tchouaméni. Porque un centrocampista defensivo no puede tener esas 2, 3, 4 desconexiones durante un partido porque es que te pueden costar un gol. Estamos de acuerdo que la solucionó él porque físicamente está imperial y porque a la hora de hacer entradas, a la hora de ir al duelo, recuperar balones, es sensacional y dio muestras también ayer de con balón mejorar mucho porque sí que es cierto que en la segunda parte el Madrid creció y creció porque estaba él también, ¿no? Él ayudó a ese crecimiento. Pero a mí me cuesta darle una buena nota al partido de ayer de Camavinga porque tuvo 2 o 3 lunares durante el partido. Y a mí me parece que esos 2 o 3 lunares te pueden penalizar mucho. Porque si en esa corrección que él hizo no llega a tiempo y el Villarreal marca, al final estamos de acuerdo que es fútbol ficción. Pero yo, una posición como el pivote, el ancla, creo que no se puede permitir ese tipo de fallos. Por eso a mí me cuesta darle más de un 5 al partido de Camavinga, porque de acuerdo que tuvo 2 caras, de acuerdo que mejoró muchísimo y que todos le vemos que tiene mucho techo, pero yo necesito continuidad en Camavinga y necesito saber cuál es el rol de Camavinga, porque cuando vuelva a Tchouaméni, Camavinga va a desaparecer de ahí. Y yo, los 5 o 6 mejores partidos que le recuerdo a Camavinga completos durante más de 50 minutos, sin que sea un escenario súper alborotado de remontada y de absoluto límite, son como lateral izquierdo. Y a mí Camavinga es un futbolista que siempre me ha ilusionado mucho en el centro del campo y que llegaba para ser un centrocampista diferencial. Y no le veo ese centrocampista diferencial todavía, quizá porque yo le veo mucho y le pido mucho, pero tiene que dar bastante más para que a mí Camavinga me parezca que ha hecho un buen partido, sobre todo teniendo la competencia que tiene en Tchouaméni, que es la solvencia hecha futbolista y la seguridad. Y yo eso es lo que le pido a un pivote. Alex, ¿qué te pareció? Yo es que con el tema de Camavinga lo he comentado mucho. A mí su mejor posición ideal es la que juega ayer. Cuando llega al Real Madrid, las primeras pinceladas que le vimos a él es de un 5 que apuntaba a ser dominante.
El problema con Camavinga es el siguiente, que yo creo que él juega mucho mejor cuando no tiene mucha gente alrededor, cuando juega de 5 único y cuando tiene bastante libertad de movimiento, tanto para ser el que corrige como para ser el que absorbe y saca la pelota jugada muchas veces con conducción. Pero al mismo tiempo es una dicotomía porque es un jugador que te presenta un escenario en el que juega sin red, en el que puede cometer fallos y los fallos que comete él, como dice Tavero, muchas veces son de gol del rival. Entonces entras en un escenario de peligrosidad en el que cuando apuestas por él como 5, la sensación que teníamos todos, yo creo que también Arbeloa, es que juegas con una bomba de relojería. Que puede ser que haga un partido como hace en la segunda parte, en la que es incluso capaz de corregir errores de compañeros, pero también entras en el escenario de que quizá él te genera más problemas de los que es capaz de corregir. Entonces es tan aleatorio todo lo que sucede alrededor de Camavinga que nos deja siempre la duda de ver hacia dónde puede evolucionar. Yo, a día de hoy, estamos a 25 de enero de 2026, si la evolución de Camavinga, imaginaos un escenario ideal, sin lesiones, en el que hubiese tenido un poquito más de continuidad, hubiese sido a la par que la evolución de Tchouaméni, que creo que ha avanzado mucho, incluso en este último año ha avanzado muchísimo, me sigue pareciendo Camavinga un mejor centrocampista titular de un Real Madrid dominante que Tchouaméni. Me lo sigue pareciendo, en muchos contextos. Pero claro, la cosa está en que es un jugador tan sumamente impredecible que no es fiable en esa posición. No es fiable. Y te fías más de un jugador que quizás su techo como jugador del Real Madrid sea de 7, como Tchouaméni, que de un jugador como Camavinga, que su techo puede ser de 9,5, pero que muchos días entra en el escenario de 4,5, 5 y te la puede liar. Entonces es muy complicado para un entrenador encontrarla cómodo. Para mí, yo descartaría la opción de Camavinga como interior. Yo esa opción de que juegue al lado de Tchouaméni o de que juegue al lado de un centrocampista la descarto bastante, porque no es natural en él. No es un jugador que tenga la capacidad de meter un último pase, aunque ahí se lo hace Mbappé de manera continuada. Tampoco tiene una conducción que acabe en escenarios de mucho peligro porque tiene un golpeo bastante irregular. Para mí, como lateral, prefiero a Carreras. Ahí el partido de Carreras no estamos hablando de él. No sé si habéis hablado de, Muy bueno. de él No, antes, todavía no. pero me parece un escándalo. Me parece un escándalo porque es un jugador que constantemente te permite no vivir en el 2 contra 1. En el 1 contra 1 se come las pipas sin pelar y se come al que esté por su lado. Entonces está muy indefinido Camavinga. Yo creo que si tuviese continuidad en esta posición y él fuese capaz de, ahora sí, por fin, avanzar ahí, me parece un gran 5 para el Real Madrid. Pero entiendo que en el momento de temporada en el que estamos, ya habiendo demostrado que Tchouaméni lo que ha demostrado y teniendo ya ese pozo incluso de liderazgo que ha ganado Aurelian en este tiempo, creo que el debate con Camavinga está bastante complicado y seguramente por ahí, en el verano, cuando haya que tomar decisiones, sea una de las bajas difíciles que haya que tomar, porque al final por rendimiento quizá su baja no sea tan dolorosa, porque si cogemos el mapa de estos últimos 4 años es tan irregular que no te parece una baja dramática, pero siempre yo creo que te va a quedar, nos va a quedar a todos la sensación con Camavinga de no haber podido ver su evolución como a todos nos gustaría y lo que nos imaginábamos en él. Entonces, muy complicada la situación con él. Yo explicaba antes, tío, que a mí de cara… y Asensio, macho. ¿Quién? ¿El Camavinga? El Camavinga Tchouaméni me recuerda un poco al Asensio House. Siendo Tchouaméni Asensio y siendo Camavinga House. Porque me parece que la expectativa de uno es mucho más alta y el techo de uno es mucho más alto, pero no ha conseguido dar esa regularidad, salvando las distancias que Hausen acaba de llegar, evidentemente, y no es la misma situación que Camavinga. Pero el vaso de confianza de Camavinga, también influido por las lesiones, por todos los problemas que ha tenido, que es la realidad, que no ha tenido continuidad, pero es que al final eso también es un futbolista. Y me cuesta. Quizá me ha decepcionado porque me pasa como Alex, porque yo le veo hechuras y le veo potencial de futbolista diferencial y de llevar demasiado tiempo esperando a ese Camavinga. A ese Camavinga que puede llegar a cambiar partido. También concuerdo mucho con Alex con el tema de ser interior, que puede serlo, pero no te genera en campo contrario. Se orienta mal a la hora de pegarle, por eso todos los chus se le van muy arriba, porque yo creo que echa el cuerpo muy para atrás, no sé por qué. No llega con confianza. Me faltan cositas en Camavinga que yo creía que a estas alturas pues ya las debería de haber visto. Por eso es un proyecto que… Aquí, Tavero, también cuando hablamos del posible Camavinga como interior, es fácil adivinar que en el mejor escenario posible para Camavinga siendo interior,
incluso en la plantilla del Real Madrid 3-4 que te pueden parecer mejores en esa posición. Incluso hay chicos en la fábrica que están mucho más acostumbrados a jugar en esa posición y que creo que de interior lo harían mejor que el mejor Camavinga en esa posición. Sin embargo, de 5, como te imaginas el mejor escenario posible de Camavinga como 5, ahí ya cambia la cosa. Dices, ostras, hay pocos que puedan llegar al potencial que tiene Camavinga, esa manera que tiene de corregir, de salir con conducción. Cuando la posición no le exige llegar al área contraria y simplemente le exige esos primeros metros de arrancada, esas primeras correcciones, yo creo que si él está con confianza y está bien físicamente, es exuberante si está concentrado. El problema es que ¿qué edad tiene Camavinga? Camavinga sigue cometiendo errores que hace 2-3 años ya no tendría que estar cometiendo. Y es como el día de la marmota con él. Volvemos a empezar y cuando hace un partido como el de ayer dices, ¿por qué no darle continuidad? Pero luego tiene esa irregularidad física, esos partidos en los que parece que está desconectado y vuelves a empezar y vuelves a decir, pues mejor Tchouaméni directamente. Entonces, eso es lo que le ha ido lastrando en el paso de los años. Lo que creo que le ha relegado en la importancia que debería tener el actual Camavinga en el Real Madrid, porque tendría que ser un jugador de mucha mayor ascendencia en el equipo e incluso en el vestuario. Es un jugador que ahora mismo, si te dicen que tiene 19 años y que está empezando, te lo crees. No te da la sensación de ser un chico que ya lleva 5 años curtiéndose aquí. Yo decía antes que, fíjate, igual os parece una gilipollez, pero si alguien le dijera, cuando estés en el centro del campo, jugando de espaldas a la portería rival, de cara a la tuya, juégala rápido. Al más cercano, al central. A mí el problema que tiene es cuando se da la vuelta y no está viendo de cara hacia el ataque del rival. Porque es donde normalmente da 2-3 toques de más a la jugada y es donde pierde el esférico. Pero luego, cuando está de cara a la portería rival, ahí es donde yo creo que Camavinga es muy fuerte. Entonces, no me creo que de verdad no haya nadie que le pueda decir, mira, tío, Eduardo, te llega el balón, no estás de espaldas, busca. Además, los centrales que se lo digan, aquí, dámela. Porque es que con que juegue un poco más rápido el balón en esos momentos, él va a mejorar bastante. No sé si os parece igual, Alejandro. Sí. Te he visto ahí. Sí, ¿no? No, y por ejemplo, ayer yo también me fijé que este error lo cometía muchas veces Bellingham. Ayer Bellingham tiene 3-4 pérdidas que él mismo se corrige por no soltar la pelota fácil. Y eso es una cuestión de casi de concepto, de naturaleza del jugador y de, yo creo que de exceso de confianza en esos 2-3 primeros toques que hacen, y que ellos son capaces de, con el giro y con la manera de perfilarse y de esconder la que tienen, salir airosos de situaciones que realmente no requieren de meterte en esa complicación. La jugada no requiere que te metas en ese berenjenal, que muchas veces cuando te van dos a la presión y eres capaz de salir, se lo hemos visto a Bellingham y se lo hemos visto a Camavinga, se giran, salen de la presión y es espectacular y al equipo le das 15-20 metros de ventaja con 2 marcas menos, que le viene de fábula a las transiciones del Madrid. El problema es que si de esas 5 veces que lo intentas, una la cagas, muchas veces es el empate del equipo rival y te cambia el partido. Y esto lo hemos vivido muchas veces en el Real Madrid. Ayer Bellingham tiene 2 en la segunda parte exactamente iguales, que le cuesta decidir cuándo soltarla de cara, cuándo tirar la pared, la pierde y es una contra en la que el Villarreal, ayer porque el Real Madrid defiende la frontal otra vez increíble, se salva. Pero son errores que, como bien dice Rubén, es cuestión de concepto, cuestión de no tener que arriesgar en esa zona. Hoy un buen pivote, un Pedri de la vida que últimamente está jugando prácticamente de 5 en el Barça, te pierde un balón de cada 2000, no uno de cada 5. Entonces esa es la diferencia entre una zona de seguridad y una zona aleatoria. Sí, oye, pregunta aquí. Perdona, dale, Davero. No, iba a decir que es que es muy. A mí lo que me da la sensación de que es muy difícil enseñar a un futbolista a pensar. Yo creo que eso es lo más complicado. Es que eso lo trae. Eso lo tienes que traer. Es que eso lo tienes que traer de serie. Por eso cuando se ve a Cestero, los minutos que tuvo Cestero trae de serie el saber pensar en el centro del campo qué necesita el partido en cada momento. Y eso Camavinga no lo trae, no es ese tipo de futbolista. Y enseñar eso es muy, muy complicado. Por eso también yo defiendo que Güler todavía no es ese medio centro, porque tiene que aprender a pensar como un centrocampista, no como un pivote, pero como un interior constructor y tal. Y eso para mí es muy, muy difícil y es lo que más me falla en Camavinga, justo por lo que decía Alex también, ¿no? Por eso esos primeros controles tal. En la locura, cuando no hay que pensar, espectacular. Bellingham en la locura, cuando no hay que pensar, increíble. ¿Qué pasa en el momento ese en el que tienes que levantar la cabeza y decidir? Pues mientras estás levantando la cabeza y pensando qué hacer, ahí es cuando te quitan la pelota. Y ahí es cuando genera el rival la ventaja. Entonces yo, por eso es algo que me parece mucho más difícil de adquirir en una posición como la de pivote. Y de ahí mis ciertas dudas de que el proyecto Camavinga termine siendo lo que yo
pensaba o quiero Buen seguir ejemplo pensando que puede ser. Cestero, además, porque está en las antípodas de lo que es la naturaleza de Camavinga como jugador. Cestero sabe la cantidad de toques exactos que tiene que dar a la pelota para acelerar y para no arriesgar. Porque muchas veces la tarea del 5 es no arriesgar. La tarea del 5 es dársela al que tienes al lado y reiniciar la jugada desde lo más básico. Yo creo que la mentalidad de Camavinga o de Bellingham en muchos escenarios es que cada vez que reciben la pelota, continuamente se están dibujando el mejor escenario posible de esa jugada. Y muchas veces no tienes que pensar tanto, tienes que pensar en hacerlo fácil. Y eso es lo que un gran 5 es capaz de hacer. Y en eso Busquets ha sido seguramente el mejor 5 de la historia. Haciendo eso, haciendo lo más sencillo posible la mayor cantidad de veces posibles. Y ahí, haciendo inicios de juego sencillos y cómodos para tu equipo, al final vas cogiendo volumen de juego y confianza y el equipo lo nota enseguida. Por eso, precisamente, cuando se compara a Chema Andrés con Rodri, yo siempre comparo a Chema Andrés con Busquets. Yo también, es el ejemplo perfecto. Desde que empezó a jugar en la fábrica, el primer perfil que yo hice de Chema Andrés fue el Busquets de la fábrica, porque Chema Andrés es exactamente eso. Un acelerador de jugadas. Exactamente, no complicarse, conocer sus limitaciones y saber que a partir de la sencillez es cómo va a crecer el equipo. Y eso yo creo que o se tiene o no se tiene, o al menos es muy difícil de enseñar. Porque son centrocampistas de volumen y no centrocampistas de jugadas. Y Camavinga siempre va a ser un 5 de jugadas y no de juego. Sí. Dice aquí, conclusión, Víctor, sigue faltando lo que íbamos pidiendo hace 2 años. No, sí, eso yo, vamos, estoy más de acuerdo con Víctor, sin ninguna duda. Y el Madrid tiene que ir afirmado. ¿Sabes lo que me da cosa? Ayer lo pensaba mientras que me daba los dientes antes de irme a la cama, decía, estos sinvergüenzas, tío. No va a pasar, ¿eh? No creo que vaya a pasar. Pero estos sinvergüenzas son capaces de ganarte un título este año, tío. Y que vuelva a pensar Florentino. ¿Lo ves? Si es que no es necesario. ¿Para qué vamos a firmar un centrocampista? Y otro año más sin centrocampista. No lo creo. No lo creo porque yo creo que es muy patente. Pero bueno, que estos cabrones son capaces de ganarte la Champions. No creo, evidentemente, pero que son capaces estos cabrones. O sea, yo es que además este año en la Champions… es que yo tampoco vi hay 2-3 equipos que ahora mismo te pasan por encima, pero bien, ¿eh? Sí, te pasan, pero es que el Real Madrid con ciertos retoquitos y con ciertas mejoras, el Madrid te compite mucho. Y a mí un detalle que me pareció espectacular contra el Villarreal es que el Madrid fue brillante sin ser brillante, porque el Madrid con balón fue bastante limitado en ciertos momentos. Tomó decisiones que no fueron las mejores, pero por la actitud que tuvo y por la manera de defender hacia adelante que tuvo, etcétera, supo sacar un partido complicadísimo y que es el Villarreal, ¿eh? Y el Villarreal, por mucho que en Champions haya hecho lo que ha hecho, el Villarreal es un equipo bastante top y súper bien trabajado. O sea, que a mí el partido de la Cerámica sí que me da cierta ilusión, porque sí que lo dijo Arbeloa, ¿no? Al final es una frase que dice todo entrenador del mundo, hay mucho margen de mejora. Yo ayer sí que le vi margen de mejora al Real Madrid, porque con balón no lo vi bien. Por ejemplo, Mastantuono fue impresionante sin balón, pero con balón Mastantuono me faltaron muchas cosas en los primeros controles. Regular. Ha mejorado ahí, ¿eh? Ha mejorado ahí. Y yo creo que también tiene que ver con la pubalgia, porque ayer hace una jugada que la ha sacado la Liga ahora en el Instagram, una especie de reel pequeñito, en el que hace la típica jugada en la que sale de la diagonal y hace como 2-3 toques trastabillados. Y ahí le veo que sí que tiene el motor como para salir de los 2-3 primeros contactos del rival y poder dar el pase. Y eso al principio le costaba horrores. Salía el primero, trastabillaba el segundo, normalmente era pérdida. Y ahora creo que tiene un poquito mayor de capacidad física como para salir de esa diagonal, que creo que en River lo hacía como el que le pega un trago al agua, y aquí en Europa le estaba costando horrores hacer la jugada básica suya. Y creo que es también cuestión de confianza, pero sobre todo el tema de la pubalgia creo que le estaba lastrando bastante. Y quizás una cosa que cuando le analizábamos al principio de temporada no teníamos en cuenta, y ahora que sabemos que tenía la lesión, hay que jugar con ese matiz. Sí, puede ser. Yo estoy de acuerdo contigo. Más se lo nota. Ayer a mí los que más me gusta. Oye, luego os voy a dar un dato, que yo sé que a Alejandro le encanta cuando doy datos. Pero antes voy a dejar una pregunta que ha hecho Damián, porque además nombra a uno de los jugadores que aquí más palos se le han dado. Dice: hola compañeros, ¿qué os pareció el partido de Bellingham? Creo que entendió el partido como nadie. Fue el jugador que descargaba siempre en las transiciones y sin balón estuvo espléndido. Os dejo dibujo libre. Voy a empezar con Alejandro, a ver cómo va Alejandro. Dime. He hecho un hilo esta mañana en X, precisamente hablando de esto. Mira. En X antes Twitter, ¿eh? Sí. Yo siempre digo me parece muy positivo el partido de Bellingham, siendo un mal partido de Bellingham con balón.
no coincido con Damián. Para mí con balón estuvo bastante, no sé cómo decirte, desdibujado. Porque yo creo que cuando la jugada pedía acelerar, él la frenaba y al revés. Creo que no entendió bien su rol dentro del partido con balón. Pero sin balón y sobre todo el dibujo que presenta Arbeloa y la libertad que le da dentro de unos márgenes de juego me parece ultra positiva. Porque ahora mismo está jugando de crack, pero de crack con responsabilidades. Así como con Xavi veíamos que no era capaz de definir bien a qué altura, qué rol y qué posición le daba a esa dupla Jude-Arda, yo creo que Arbeloa ha simplificado el proceso al máximo. Ha dicho, el que tiene las llaves del juego del equipo es Arda. Y Bellingham es un volante o interior por izquierda que tiene que comportarse de una manera muy determinada en ataque y en defensa. Está jugando de volante por izquierda cuando el Madrid se presenta en 4-4-2, como interior por izquierda cuando van 4-3-3 y es Vinicius el que te da la amplitud. Y en ese rol, que tiene una libertad bastante amplia, pero con márgenes de juego, no le estamos viendo media puntear sin sentido, no le estamos ver llegar a la posición de 9 sin sentido, tampoco le vemos recibir demasiadas veces en la base, en la que creo que él era bastante inoperativo y lo ha demostrado, pero creo que sí que está siendo esa pieza que en defensa se está deslomando, porque ayer el partido sin balón de Bellingham es increíble, me parece increíble. Y después creo que con balón, a pesar de que no estuvo fino, sí que le veo capacidad de mejora en esa posición. Además, creo que él la ha asumido con bastante naturalidad y creo que él puede sentir que desde esa posición puede ser crack, porque la libertad que le da Arbeloa y esa posición que le da Arbeloa en el campo le puede permitir que cuando vaya ganando confianza o cuando vaya ganando toque o chispa con balón, es una posición de lucir, es una posición la más parecida que ha tenido Zidane aquí en el Real Madrid. Pero no está desdibujado y no le pides 3, 4 funciones en el mismo partido. Le pides una, le acompañas de otra y le das unos márgenes bastante claros de juego. Yo creo que a partir de aquí es la manera más sencilla de construir al mejor Jude Bellingham, por lo menos de aquí a final de temporada. Después veremos cómo ajusta el Real Madrid el centro del campo a largo plazo. Pero creo que en el corto plazo y sobre todo para buscar la mejor posición de Bellingham, creo que esta posición que le ha dado Arbeloa es la posición que se imaginaba el Real Madrid en la que tiene que jugar el inglés cuando le firma, ni más ni menos. Sí. ¿A ti qué te pareció, a ver? El partido, es verdad que yo sin balón le vi muy bien, con balón estoy de acuerdo con Alejandro, quizás algo más perdido, pero tampoco le vi, o sea, decir no es horrendo, mal, no es horrendo. Simplemente seleccionó mal. Sí, yo le vi un poco como el Real Madrid estuvo ayer en ataque, yo creo que, o en general, así vi yo a Bellingham en ataque también, interpretando bien los espacios que tenía que ocupar. A mí sí que me dio la sensación de que le ofreció salidas a sus compañeros, supo colocarse bien, lo que pasa es que no acertó. En ciertos momentos no acertó. Pero acertará, porque tiene talento todo el mundo para acertar. Entonces yo... también un poco lo que decía Damián, sí que es cierto que a mí me parece un partido súper positivo de Bellingham. Además, sin acertar, no tuvo prisa por hacerlo, que al final eso cuando los cracks pasa mucho. Mbappé, por ejemplo, es un ejemplo... Cheto va a saludar por aquí otra vez. Mbappé es un ejemplo buenísimo, que la temporada pasada tenía demasiada necesidad por acertar y por agradar. Y por eso terminaba encasquillándose un poco más. Y Bellingham ayer, sin salirle las cosas rodadas cuando tenía el balón, tampoco tuvo prisa. Y yo sí que creo que por ahí puede venir la mejora, porque lo hemos dicho mucho aquí y en otras charlas, que yo creo que si el Real Madrid esta temporada quiere ser aspirante a algo, tiene que ser con Bellingham y Arda en el campo. Si no es con Bellingham y Arda en el campo, el Real Madrid no va a ser. Porque Arda, sin ser ese centrocampista que el Real Madrid quiere dibujar y por el que se dejó marchar a Luka Modric, sí que es lo más parecido a un centrocampista que puede lanzar al equipo. Pero tiene que ir de la mano de Bellingham, porque Bellingham en forma es un futbolista que es top 5 mundial, top 10 mundial. Me parecía muy difícil a mí, no tanto hacer jugar juntos a Bellingham y Arda como a Bellingham y Mbappé, porque yo creo que a Bellingham le duele más no poder ocupar los espacios de Mbappé que los espacios que ocupa Güler, pero el partido contra el Villarreal me parece un buen kilómetro cero, digamos, o un poco continuidad de lo que hemos estado viendo y muy buena actitud, porque Bellingham además tuvo actitud, corrió, siempre corre, pero corrió bien, lleva unos partidos corriendo bien, porque en la temporada pasada, sobre todo, corría muchos partidos para que le vieran correr.
y ahora está corriendo para el equipo y para la mejora colectiva, yo creo. Aquí también creo que ayer salió bastante beneficiado de que el sistema funcionó bastante bien en cuanto mutaban del 4-3-3 a 4-4-2, porque ayer no hubo ninguna jugada del Villarreal en salida de balón que saliesen limpio, que saliesen cómodo. El Real Madrid presionó en todo momento tanto al poseedor de balón, al lanzador, como a los dos que tenía parejos. Y eso hay que decir que Vinicius y Mbappé me parecieron excelentes ahí. Y es mucho más fácil que si el extremo de tu zona o el delantero de tu zona, porque Vinicius ayer fue extremo, a veces fue delantero, presiona y se coordina bien, yo creo que Bellingham lo tiene mucho más fácil en esa posición, porque sabes que Carreras te lo va a dar. Carreras está deseando empujar hacia adelante. Si Vinicius es capaz de cerrar y Jude Bellingham no se queda en una posición indefinida en la presión, es mucho más capaz de presionar a sus pares, porque ahí Bellingham, yo siempre lo he dicho, en distancias de 15-20 metros presionando hacia adelante, me parece de los jugadores más inteligentes que tiene el Real Madrid. Entonces, para él también facilita mucho la tarea que el equipo se haya coordinado o se haya ajustado de una manera que le es más natural. Y yo creo que es lo mejor que podemos decir de Arbeloa en estos 3 partidos que llevamos más competidos, que ha naturalizado procesos, ha simplificado cosas. Oye, antes de nada, dar las gracias al Bochen, que nos ha hecho ahí una aportación económica. Como siempre, el Bochen, muchas gracias de corazón. Si alguno más quiere hacerlo, ya sabéis, ayuda mucho. Apoyar al corner de Rubén Martín debajo del chat, super chat, super sticker o membresía del canal. Así que muchas gracias también por dejar esa aportación. Si alguno más lo quiere hacer, ya sabéis que será agradecido y bien recibido. Voy a dar un dato. Yo sé que le encanta mucho cuando doy datos al bueno de Alejandro, pero es que me parece. Yo estoy escuchando a Eloy frotarse las manos. Sí. Voy a hacerlo incluso con el dedo, como le gusta lo que lo hago siempre así. Y es que, es verdad que es llamativo, ayer Mbappé supera a Ronaldo Nazario en goles en toda su carrera. Cuando lo vi me quedé loco. Son 415 goles de Mbappé en 548 partidos. Ronaldo hizo 414 en 616. Es una barbaridad. También cómo evoluciona el fútbol en Ronaldo, que lo teníamos en un absoluto killer. Hay una diferencia grande. Lo de Mbappé es de ser un enfermo absoluto del gol y un animal de cara a puerta. Yo lo decía antes, Alejandro, creo que tú estabas de acuerdo conmigo, no fue su mejor partido, pero es que esto es lo que le pedimos a Mbappé, ¿no? Que cuando no sea su mejor partido, doblete, factura y para casa, ¿no? Sí, y además ayer hizo una cosa que me parece importantísima, y es que él se volvió a comportar como un líder, porque yo creo que ayer no estaba bien físicamente, seguramente esa rodilla le siga trayendo problemas de cabeza, seguramente el jugar cada 2-3 días a él no le venga muy bien, creo que es más sencillo para él jugar solamente el fin de semana y ha tenido que, yo creo que dar un poco el do de pecho por la situación del Real Madrid, seguramente el partido del Mónaco si el Real Madrid hubiese estado bien se lo hubiese ahorrado, o quizá el de ayer, quizá también el de este miércoles, no lo sé, no creo que sea lo mejor para él jugar así, pero ayer vuelve a tener 2, 3, 4 acciones defensivas corriendo hacia atrás de un nivel que yo no lo había visto a Mbappé. Y yo creo que en ese vestuario estábamos hablando de la parte deportiva, ¿no? De la parte de las tareas que ha asignado Arbeloa y los roles que ha querido dar deportivamente. Pero creo que a nivel emocional también ha sabido canalizar seguramente la decepción del madridismo, ha sabido también tocar a cada jugador su parte de orgullo y su parte de activación, pedirle responsabilidad seguramente de otra manera, con otro tipo de discurso, que yo no digo que Xavi lo hiciese mal, en ningún caso, que seguramente sea una cuestión, como hemos comentado tantas veces aquí, de feeling. Pero creo que Arbeloa sí que ha conectado con el jugador de alguna manera diferente, porque ayer yo de verdad no recuerdo un partido en el que Vinicius y Mbappé fuesen tan solidarios y entendiendo tan bien el rol que tenían que hacer, sobre todo con el resultado a favor, porque es muy fácil para el delantero, con 0-1, decir, bueno, si el equipo se sitúa en un bloque medio, yo me quedo arriba, alguna voy a cazar, porque el Villarreal va a querer ir hacia arriba, y yo me quedo en mi puesto de confort. Y ayer, todo lo contrario. Ayer es un mal partido de Mbappé. Ayer no recuerdo 2, 3 acciones de Mbappé en las que digas, qué pulcro ha estado, qué bien ha hecho esta descarga, qué bien ha hecho este movimiento. Está prácticamente errático en todas. Pero es que el Real Madrid tampoco necesita que Mbappé esté perfecto en todas las acciones si se comporta como se comportó ayer. Al final la que tiene la enchufa, pues como ha enchufado Cristiano cuando no tenía un partido bueno, como lo enchufaba Benzema cuando no tenía un partido bueno, y esto es lo que le tienes que pedir al crack del Real Madrid, que el día que juegue de maravilla salga en la portada del AS
y todo el mundo lo celebremos, y el día que no juegue también salga a la puerta del As porque ha dado los 3 puntos. Y eso es lo que hizo ayer Mbappé. Ayer, como la peli de bichos, ¿no? La peli de bichos la habéis visto, el de vienen, comen y se van con los saltamontes. Vienen, comen y se van. Por cierto. Eso hizo Mbappé. Vienen, comen y se van. Vino, el Villarreal no sabe cómo, se fue con doblete y a casa. Y a otra cosa. Ha metido 4 en los últimos 2 partidos en la Cerámica, ¿eh? Ha metido 4, ¿eh? Los últimos 2 victorias de Madrid creo que son 0-2 y 1-2, ¿no? ¿Parece? Sí. 2 de los últimos 9 había ganado el Real Madrid en la Cerámica y creo que en el anterior partido también metió doblete el año pasado. Estando mal. Y en la primera parte, por cierto, el Real Madrid hizo un jugadón colectivo tremendo que se podría haber ido con otro gol en Mbappé en la primera parte, que la para, le sale un tiro muy centrado, pero es un jugador tremendo colectivo que Mbappé remata como tiene que rematar. Es que un poquito más le puedes pedir a él. Sí, y es que estando tocado, medio Mbappé es mucho, titulaba yo. Y es que al final ese es el mejor resumen de Real Madrid. Lleva esta temporada 39 goles, 7 asistencias en 32 partidos contando con Francia, ¿eh? Con el Madrid son 34 en 28. Con el Madrid son 34 goles en 28. Es una barbaridad. Es de enfermo. Es una absoluta locura. Cuando ponemos estos números, a mí me hace bastante gracia que desde otros medios, desde otros prismas, se diga que hay otro jugador que es mejor que Mbappé en la Liga. Y yo creo que un Mbappé al 70% sigue siendo el mejor jugador de la Liga. Pero con diferencia. Al 70%. Al 100% yo creo que la conversación no existe. Al 70% yo creo que tampoco hay demasiado debate. Y de las Champions, que Mbappé lleva en la Champions, en 6 partidos lleva 11 goles, ¿eh? O sea que el récord de Cristiano son 17 y ahora mismo no te atreves a decir que no lo vaya a superar. O sea, esas son las conversaciones en las que está ahora mismo Kylian. Lo dijo en la entrevista, ¿no? Yo quiero que algún día alguien sueñe con llegar a hacer lo que yo he hecho, como yo sueño con hacer lo que hizo Cristiano Ronaldo. Es una conversación complicadísima, pero esta temporada sí que ha dado un paso adelante. Recuerdo en verano, ¿no? Cuando sacábamos una cosa en el AS, que se había puesto mucho más fino, que había perdido 3-4 kilos, que lo sacamos Rubén y yo además. Y se le nota mucho, y eso es un cambio. Tenemos aquí el zoo, entre No, flipas, Y eso demuestra la ambición que tiene, porque es un futbolista que evidentemente él vino al Real Madrid a ganar el Balón de Oro, a ganar la Champions League, no le vale ser bota de oro, no le vale marcar 44 goles la temporada pasada, y este año ha dado un paso al frente en lo físico, evidentemente, que gracias a esa mejora física ha llegado un poco todo lo demás, pero también en materia de liderazgo. La temporada que está haciendo Mbappé me parece una barbaridad, como me pareció una barbaridad la rueda de prensa que dio, que es de capitán absoluto. Y ayer, lo que hablamos, físicamente no está, bueno, fenómeno, te factura un par de goles. Es que eso lo hay que pedirle. En 4 partidos le ha metido 5 goles al Villarreal, el Pichichi se lo va a llevar de calle, potencialmente la bota de oro, pero él donde quiere facturar es en la Champions, que para eso él está aquí, pero es que en la Champions está en números de Cristiano Ronaldo, es que lleva 11 goles en 6 partidos de Champions, que es una absoluta locura. El récord, sí que es verdad que le afea un poco ese final de año, esa ansia por salir en la fotografía con Cristiano Ronaldo. Muy mal eso. Maldito récord. Pero al final él lo lleva. Uf, increíble, ¿eh? El gato se ha. Pero se ha lanzado, ¿eh? Sí. O sea que tienen 7 vidas, tío. Dicen, pues si me pierdo una aquí en directo, pues eso que queda. Como Gonzalo rematando un centro lateral, Tavero. Sí, ¿eh? Sí, lo tenéis que ver. Exactamente igual, ¿eh? En resumen, Mbappé crack. Sí. Mbappé crack. El resumen es eso. Os iba a decir un par de cosas ya y ya cerramos. Simplemente, confirmado, yo ayer lo vi, no necesito medicina, sabía que era el Aquiles, se ha roto el Aquiles Foyth, una pena, la verdad, porque es un pedazo de central. Pero vamos, en cuanto vi cómo se lo rompió solo. Para mí, ¿eh? Totalmente. Vamos, el Barça lo quería y no lo puedo traer. Esa baja puede ser cerca de un año, ¿no? Sí. ¿El Aquiles? Sí. No es tanto tiempo. Sí. Se pierde si es rotura completa, creo que sí, ¿eh? A ver. Sí, y creo que rotura completa porque 6 ayer meses de baja. ¿Cuánto? 6 meses de baja ha puesto Javi Mata, ¿no? Creo que es raro. Roto el tendón de Aquiles, no es importante, pero acá quirófano. Mira, la última lesión de Aquiles que yo recuerdo así de memoria, Haliburton de Indiana Pacers en la NBA, que se lesionó en el Game 7 de las finales de este año pasado, y me parece que dieron un pronóstico de 10 meses de baja, por lo menos. Porque ayer a Foyth lo que le pasa es que si os fijáis, se le descuelga el pie. No es capaz de volver a hacer la flexión. Directamente él no es capaz de colocar el pie
al sitio. No puede apoyar porque no tiene la capacidad de hacer ningún tipo de juego en el pie. La verdad es que una pena porque además él ya tuvo otra muy jodida. Yo os lo digo porque lo tengo más en el Bivenger. Cruzado. Le he tenido siempre. Es un tío que me gusta mucho. Siempre que puedo lo firmo. Y ya, bueno, pues no sé qué edad tiene Foyth, pero Le malamente. entrevistó Porque Robert, además, antes del partido, ¿verdad? Sí, Me parece. y dijo la frase esa de si La de Mbappé Vini. o Lamine y dijo Vinicius. Evidentemente para los Vini lovers, tremendo. Y luego la otra cosa que te quería contar, que no sé, supongo que Tavero lo sabe, lo de Mario Gila, que no lo había leído. Parece ser que lo quiere el Milan, lo va a firmar por 20 kilos. El Madrid se lleva 10 de eso. No es seguro, pero vamos, que lo he visto que lo han compartido los compañeros de Madrid Zone. Mario Gila está en la Lache, ¿no? Sí, está en la Lache, sí, haciendo buena. Me Pues hay sorprende una bastante ese intención. movimiento. Vamos, lo he leído en Madrid Zone. A ver, no sé quién exactamente lo ha dado, déjame Me verlo. sorprende porque si el Madrid se lleva el 50%, quiere decir que el Madrid lo podría firmar por 10. Es que a mí me da, yo creo recordar, Bueno, lo tendría que cojones, preguntar y casi. mirar, pero es Mucho que más. yo creo que Mario Gila no sale con la fórmula del 50%. Yo creo que Vale, con es que es Mario nuestro, Gila- perdóname. Es que es el diario. Sí, pues No lo- pues- sí. Yo creo que sí Ari sale, ¿eh? Chavilondo. Al Madrid Sí que le cae el sale. gordo con Gila. El Milan y el Alacho ultiman un acuerdo para un traspaso de verano en verano por 20 millones, de los cuales la mitad, 10 irían para el Madrid, que posee el 50% de su No, porcentaje de si es en venta. verano, me cuadra más. Me cuadra Vale, más. vale, es en verano. Es que yo pensaba que era ahora. Claro, Es yo que, lo he leído ¿sabes lo pensando que pasa? era Que en estas operaciones hay una cosa que yo no tengo muy dominada, que es como la de Mariano, que es la opción de tanteo. ¿Vale? La opción de tanteo es que tú solamente puedes igualar la oferta que hagan desde fuera y luego si tienes el 50%, creo que te ahorras esa mitad. Pero creo que si no hay oferta de otro equipo, si no hay un tercer equipo que se interesa, tú no puedes hacer la oferta. Entonces, me parecía raro que si el Madrid pudiese firmar por 10 a Mario Gila y traerlo ahora, no lo hiciese. Me extrañaba, tal y como tienes el panorama en la defensa. Bueno, pues ahí lo tenemos, ¿eh? Digo, pues bueno, oye, 10 kilitos Muy para buen la central, saca de Mario verano. Gila. sí, Buen central, Mario Gila. ¿Pero te parece Muy a- nivel Real Madrid? a mí sí. A mí me parece un central que en el Real Madrid sea cuarto central. El problema que creo que tiene Mario Gila es que aquí es un papel un poco parecido al de Asensio. Entonces, ahí Exactamente es lo que iba a no decir. me Isco cuadra, es no que me es cuadra Raúl, por es ahí. que es Raúl Asensio. En el medio y largo plazo es que es tan parecido porque es un gran corrector, muy veloz, es un perfil muy parecido a Asensio. Entonces entiendo que el Real Madrid no quiera tener el cromo repetido y que el central a por el que vayan sea diferente. Vayan a por un central pues que sea un intermedio, ¿no? Seguramente entre Hausen, algo más parecido a Hausen Militao que no a Asensio. Y yo creo que el Madrid estará buscando más un Militao que un Hausen. Yo creo que el central que va a terminar viniendo es Jacobo Ramón. Sí, porque Pues- fíjate, yo creo que el que más gustaba era Geji y se lo han Está largado. el francés también, ¿no? El francés también, Jaquet, ¿no? Pero Jaquet yo creo que es más una… ¿Cómo decirte? Cuando suenan ese tipo de jugadores, hay algunos que son porque realmente Real Madrid monitoriza y otros porque yo creo que empujan La ciertas gente, personas para que ya, se monitorice, ¿no? A este chico. Sí. Ahí también está Slotterbeck, que yo creo que No, puede ser, no pero lo yo me entendería. parece algo mayor, ¿no? Para… que no es 26, mayor, pero algo mayor. Yo es un fichaje que no entendería, Slotterbeck. Y sobre todo, no entenderías por lo de Jacobo Ramón, ¿no? Quizás porque Jacobo Ramón no está nada mal y es un fichaje que lo tienes fácil. Ya que yo es que piden a Jacobo 70 millones. le daría otro año en Italia. Ujú. Sí, sí. Le daría A ver, otro año. sí. Bueno, A ver, ¿le vendría bien otro año en Italia? Sí, pero yo si tuviera que traerme un central y el Real Madrid no quiere poner mucho dinero, yo me traigo a Jacobo Ramón y utilizo la fórmula del 50% con Joan Martínez, por ejemplo. Para ver qué tal Joan. Después de ver cómo está rindiendo Jacobo en la revelación de la Serie A, porque no lo vemos semanalmente porque está allí en el Como, pero es que es el central más utilizado del Como y ahí está bregándose con futbolistas y con delanteros que son auténticos titanes y ha mejorado mucho en lo Ha ganado físico. físico, ¿eh? Mucho. Ha ganado, pues yo creo que 5 o 6 kilos así a ojímetro te puedo decir que ha ganado, ¿eh? Porque se le ve mucho más sólido. Cuando estuvimos allí, ya se le veía más fuerte y me acuerdo que me decía que le estaba dando caña al gimnasio, porque él era consciente que es algo en lo que él tenía que trabajar, porque luego evidentemente la salida de balón, el pie que tiene, bueno, y por arriba cómo va, eso lo tiene de serie. Pero y es un falso lento, Jacobo. Es un falso lento. Es bastante más rápido de lo que la gente habla. Yo creo que es un chico que en carreras largas no es Hausen, es bastante más rápido que Hausen, ¿eh? Sí, lo único que tiene le falla, como le suele pasar a esos centrales, yo creo, la aceleración. Sí.
Pero una vez que la maquinaria se pone en marcha, tiene buena Que punta de velocidad. Con Militao nos hemos acostumbrado a un unicornio, a un tío Claro, que tiene claro. una aceleración tremenda midiendo casi un Ujú. 90. Nos hemos acostumbrado a una cosa que no es real. Yo creo que el físico de Militao, de goma, en muchos casos incluso, no es real. Entonces, lo que comparemos con él, pues va a salir perdiendo. Totalmente. Bueno, chicos, venga, os voy a dejar ya marchar, que yo también además tengo que marchar. Además tengo que trabajar hoy, para que veáis cómo soy. Teletrabajo, Y pero yo. hay que trabajar y hay que darlo todo. Chicos, muchísimas gracias por haber estado. Una trifulca más. Os Yo me voy molestaré con la esta semana Maribel. seguro en algún momentito. Dile a Maribel de nuestra parte que la queremos un montón. Estáis invitadísimos los dos aquí a una paella en Castellón, ¿eh? Que Maribel Tendremos os que ir. tiene a Tavero, a ti y a Eloy os tiene como de la familia. Y a Statham también. Espero que me tenga un poquito más a mí, los- ¿no, Maribel? Un poquito. Pues ¿sabes? un ida y vuelta de tren se puede gestionar, ¿eh? Aquí a Ahora mismo no, Castellón, un par de meses. invitadísimos. Lo del tren lo dejamos un par de meses. Sí, bueno, yo soy sí. muy cagado para estas cosas. Un BlaBlaCar. Exactamente. No, bueno, vamos en coche, podemos acercarnos en algún momento. Claro que sí, Invitados ¿por qué no? estáis, ¿eh? Aquí se Vale, está vale. bien en Castellón, ¿eh? Joder. Hombre, que sí, se está bien. Yo estoy ahora mismo en Alicante, Murcia. Alicante, en un murciano. Estoy en y es un sol que te cagas. O sea, estupendamente bien. Chicos, muchísimas gracias. Mira, Manuel es el que me puso el comentario de Statham. Ah, Gracias por el programa. Muy buenas, Alex. No coincido con todos los criterios, pero es normal. Manuel me dijo, es que no se lo he enseñado. Mira, Manuel me puso sí, lo enseñaste Alejandro. antes. No, pero Alejandro no lo ha visto. Mm. Mira, Manuel No me sé. puso este comentario sobre Statham. Hermano, no oyes a tu canal a personas que no dan la cara, no son confiables y te sacan los ojos cuando menos lo esperes. Desde ese día yo no voy a invitar a Statham. Si me va a sacar los ojos cuando no esté. Manuel, tremendo. Statham es buen tío. Confía en él. Sí, Confía en él. el día que haga el unfacing. Exactamente. Bueno, si lo hace ya en Encima este canal, no lo va a hacer. las Pero pelis bueno. están guapísimas, las de Transporter están increíbles. Bueno, le sale muy bien, la verdad, tengo que decirlo, ¿eh? Crank, veneno en la sangre. ¿La habéis visto? Muy buena. Sí. Pero bueno, cosas que pasan. Manuel, eres un crack, le pone por aquí, hermano. Gracias, Manuel, y gracias a toda la gente. Bueno, chicos, un abrazo, sean buenos, vayan por la sombra. Un placer, Que chicos. tengáis cuidado. Un abracito, hasta luego, adiós. Chao. Y nosotros nos quedamos por aquí, pero ya para despedir, chicos. Muchas gracias a todos los que habéis estado hoy aquí en el directo. La verdad es que ha sido un directo maravilloso. Hemos llegado a 700 personas, una barbaridad absoluta. Me molesta que no hayamos llegado a los 200 likes.